Ok, ahí les estoy dando chancecito que se terminen de conectar. Ok, ahí vamos, chicos. Ok. ¿Estamos todos, chicos? ¿Sí me escuchan y ven la pizarrita? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces dice que la oración incompleta es la que no. Que no tiene complemento agente. Ajá. Y vamos a ver un ejemplo de una oración que no tiene complemento agente. ¿Verdad? Ejemplo. Vamos a ver. La mejenga fue jugada en la plaza, ¿verdad? Vamos a analizar esta oración. Tenemos, ¿quién es el sujeto? Sería la mejenga. Muy bien, sería la mejenga. ¿Cuál sería el verbo? Fue jugada. Fue jugada, muy bien. ¿Y aquí dónde fue jugada? En la plaza. En la plaza, muy bien. Ahora, vamos a ver si cumple con las tres características. Dice que es quien hace la acción. ¿Quién hace la acción acá? De irnos. No sabemos, ¿verdad? Dice nada más que fue jugada en la plaza. La mejenga fue jugada en la plaza, no sabemos por qué. Y ahí ya hay una característica que no está cumpliendo. Eh, Ahí hay alguien que quiere entrar. Ok, ya se está uniendo. Ujú. Ok, vamos de nuevo. Es la que no tiene complemento agente. Ok, ya tenemos que no sabemos quién, quién juega la mejenga. Ok, la segunda característica, ¿lleva la preposición por? No, no la lleva, No la lleva. Ok. Em, porque dice que fue. exactamente. Fue jugada, ¿verdad? Pero no sabemos por quién. Ok. Cumple perdón, responde a la pregunta ¿por quién? No. No, tampoco. Entonces quiere decir que no tiene el complemento agente. No, Por porque lo, no está diciendo. ajá. Por lo tanto, quiere decir que es una oración incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque carece de complemento agente. No sabemos quién ejecuta la acción, no lleva la preposición por y tampoco responde a la pregunta por quién, ¿verdad? Lo que dijimos al principio, no sabemos quién ejecuta esa acción, ¿verdad?
¿Dudas hasta acá? No. No, ok. Vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver acá otro ejemplo de una oración de este tipo. Ok, vamos a ver. La fiesta fue planeada en el salón, ¿verdad? Entonces, tenemos el sujeto, ¿verdad? Que está acá. Tenemos, tenemos el verbo, que fue planeada. Sí tenemos el participio, ¿verdad? Ada. Pero, Y el predicado que es el salón. ajá, y el predicado, ¿verdad? Que es en el salón. Ahí tendríamos un complemento de lugar, ¿verdad? Tenemos un complemento ahí de lugar. Ok. Pero si nosotros observamos, no sabemos por quién fue planeada. No lleva la preposición por y no pregunta, perdón, y no responde a la pregunta por quién. Por lo tanto, es una oración. ¿Cómo? Incompleta. Incompleta. Ujú. Profe, ojalá si fuera en el examen, ¿ah? ¿Sí salen así? ¿En serio? Sí, sí salen así. Entonces voy bien. Sí, sí salen así y en el documento que yo les voy a enviar ahorita al final de la clase, ustedes van a ver que sí es muy parecido, ¿verdad? El tipo de oraciones que salen y y son ítems de exámenes anteriores para que ustedes se familiaricen cómo lo presenta el ministerio, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a devolvernos al documento que teníamos, ¿verdad? Entonces dice que ya sabemos, ¿verdad? Las oraciones pasivas, el sujeto no ejecuta la acción, sino la recibe, ¿verdad? Eh, Tres tipos de oraciones pasivas, completas, incompletas y con la partícula C. Entonces vamos a leer un poquito el documento. Tienen complemento agente que va introducido por la preposición por. En la mayoría de los casos este complemento es humano, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Y vemos aquí algunos ejemplos. El arroz fue cocinado por mi madre. Ese poema fue escrito por Becker. La canción es cantada por un buen artista. En estos tres casos, la oración es pasiva y además es completa. ¿Por qué? Porque tiene las características del complemento agente. En este caso, el arroz fue cocinado por mi madre. ¿Por quién fue cocinado el arroz? Por la mamá, por la madre. Ajá, muy bien. Posee la partícula por, ¿verdad? Y es ella la que ejecuta la acción. Ese poema fue escrito por Becker, ¿verdad? En este Está caso, diciendo que el sujeto es el poema. ajá, el sujeto es el poema, eh, tiene un participio, ¿verdad? Porque aquí hay un verbo irregular, ¿verdad? Entonces, tiene un participio, terminación en to, que también puede ser, y Becker es quien escribe el poema, ¿verdad? Es el que ejecuta esa acción y en el tercer caso, igualmente, ¿verdad? La canción es cantada por un buen artista, tiene preposición por y, y quien ejecuta la acción es un buen artista, ¿verdad? Entonces tenemos que están cumpliendo las tres características. Ahora, las oraciones pasivas completas pueden pasarse a oraciones activas. El arroz fue cocinado por mi madre. En una oración activa, mi madre cocinó el arroz. Ese poema fue escrito por Becker. Becker escribió el poema. La canción es cantada por un buen artista. Un buen artista canta la canción.
¿verdad? Entonces sí podemos pasarla a oraciones activas. Ahora bien, a ustedes no les van a pedir que pasen oraciones, entonces es como para darles el dato, ¿verdad? Y que ustedes también como que cumplan con esa pequeña actividad de poder pasar una oración pasiva a una oración activa. Las oraciones incompletas no llevan complemento agente, a veces tienen circunstanciales de lugar, causa, etcétera, ¿verdad? Como en el caso que en los ejemplos que anteriormente les di. Dice, se salvó al náufrago, se hicieron los trabajos, se espera al invitado. Se vio el objeto por la montaña, se vio el objeto, bueno, ahí se repite. Dice, nota, no se debe confundir la oración pasiva con C con la impersonal con C, que ahorita vemos cuál es la impersonal con C. La oración pasiva con C puede cambiarse por una pasiva incompleta, ¿verdad? Se salvó a los náufragos. En este caso, la oración pasiva con C podemos identificarla porque se está refiriendo a muchos elementos. En este caso, vean que el verbo es activo, se salvó, pero ella se está refiriendo a los náufragos en plural. Se atiende a los clientes. El verbo es activo, ¿verdad? Ya no es pasivo, como en el caso de cocinado, caminado, ¿verdad? Que en ese caso el verbo tiene un auxiliar, fue cocinado, fue comprado, fue, ¿verdad? En este caso, en la oración con la partícula C, el verbo es activo. Salvó, tiende, espera, busca, vio, pero si ustedes ven, el resto de la oración se refiere a varios elementos. Invitados, se buscó, verbo activo, pero se refiere a los desaparecidos. Esta es la clave para que ustedes puedan identificar este tipo de oraciones y que también la podríamos pasar a una oración incompleta. Ahorita vamos a ver. Se vio el objeto, verbo activo, pero aquí se vio el objeto por la montaña, ¿verdad? O por las montañas. Ok. Y la podríamos pasar a la oración pasiva incompleta. Se salvó a los náufragos fueron salvados. Se atiende a los clientes son atendidos. Los invitados son esperados. Se buscó a los desaparecidos fueron buscados. Se vio el objeto por la montaña, el objeto visto por la montaña, ¿verdad? En este caso. Otros ejemplos se hacen fotocopias, perdón, si se hacen fotocopias, se venden zapatos, se prohíbe el paso, ¿verdad? Entonces es una manera de identificar, ¿verdad? Que el verbo está activo, ¿verdad? Pero se refiere a plural. Fotocopias, plural. Zapatos, plural, ¿verdad? Okay. Y ahí viene como una practiquita como para que ustedes la elaboren en casa. Entonces, esta sería la parte de oraciones pasivas. ¿Dudas, chicos? No, profe. Ahí vamos. No, profe. Ujú. Ahí en el viernes, ¿verdad? Ya con la práctica, ahí ustedes ven si surge alguna duda. Ahorita yo se las voy a enviar y ustedes les queda de tarea revisarla. Revisar esa parte de ítems, ¿verdad? También enviados por el MED de exámenes anteriores. Como decía el compañero, ojalá si no saliera y de verdad si sale. Ya ustedes van a ver que va a salir muy parecido. Ok, la otra parte de oraciones también es sumamente fácil, ¿verdad? Sí les voy a dejar también esta parte de tarea que vuelvan a releer el documento, inclusive
Busquen en internet, ahora en internet hay de todo y busquen ejemplos de oraciones yuxtapuestas, ejemplos de oraciones coordinadas, etcétera, ¿verdad? Para que ustedes vean lo fácil que es. Vamos a ver. Dice que las oraciones compuestas, a ver chicos, ¿ustedes qué entienden por compuesto? Que hay una unión de algo. No Ujú. sé. Que sí, exactamente, que hay una unión de algo, ¿verdad? Que une, Exactamente. que une a una o varias personas, ¿no? Ajá, puede ser, personas o elementos, objetos. Ajá, muy bien. Y exactamente eso es lo que son este tipo de oraciones. Dice, chicos, pero a mí me faltó una cosa acá. Si no, me la brinco y se me olvida. Vamos a ver. En esta oración. Ok. Vamos a ver. Ajá. Esta parte de la oración impersonal. Casi me la brinco. Dice que la oración impersonal es aquella que no tiene sujeto. Se divide en las siguientes categorías: típicas, eventuales, gramaticales, impersonales con C, ¿verdad? ¿Cuáles son las oraciones típicas? Ojo, dice que no tienen sujeto, pero las típicas, ¿verdad? Ninguna de estas oraciones tiene sujeto, solamente tiene un predicado. Entonces, la primera, las oraciones típicas tienen verbos que indican fenómenos de la naturaleza. Ejemplo, ¿dónde está el verbo acá? Profe, nos sigues enseñando a dividirse de oraciones compuestas. Ok, perdón. Voy a volverme, a devolverme. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Entonces, las primeras de estas oraciones impersonales, ¿verdad? Serían las oraciones que dicen que son típicas. Estas oraciones típicas dice que la particularidad que tienen o la forma de identificarla, dice, tienen verbos que indican fenómenos de la naturaleza y vemos tres ejemplos. Ok. ¿Dónde está el verbo de llueve mucho? Efectivamente, no tiene sujeto. Llueve mucho. ¿Cuál es el verbo? Es mucho. Llueve. Llueve. Excelente, ¿verdad? Porque mucho sería como un adverbio, ¿verdad? Ok, llueve. ¿Indica un fenómeno de la naturaleza? Sí, Sí, la Ajá. lluvia. Entonces, por lo tanto, es una oración impersonal típica. Ok, vamos con la segunda. En Costa Rica no nieva. ¿Cuál sería ahí el verbo? Costa Rica. No, nieva. Nieva. nieva, Así porque es Costa cierto. Rica sería un sustantivo propio. Nieva. ¿Tiene que ver con un fenómeno de la naturaleza? Sí, Ajá. En septiembre truena bastante, eso es normal. ¿sí? ¿Cuál sería el verbo ahí? Truena. 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 Excelente. Entonces, estas son las oraciones impersonales típicas. Vamos a ver las eventuales. Las eventuales dice que siempre con el verbo en tercera persona en plural. Dicen que toma mucho, mandaron esta encomienda, llaman a la puerta. Esas tienen el verbo en tercera persona y en plural. O sea, este verbo se refiere a muchas personas, ¿verdad? Y lo tiene en tercera persona, no habla en primera persona, no habla en segunda persona, sino se refiere, es como algo en general. Sí, Mandaron, porque ajá, ahí también hablan muchas personas, porque dice, si hubieran dicho manda, esta ajá, encomienda es en primera persona, plural, exactamente, ujú, pero están exacto, hablando de muchas personas, entonces mandaron ajá, serían.
Exactamente. Entonces, los eventuales se refiere a varias personas en el verbo, ¿verdad? En tercera persona, en plural. Dicen que toma mucho, mandaron esta encomienda, llaman a la puerta. Entonces, efectivamente cumple con un verbo en tercera persona en plural. Esas son las impersonales eventuales, ¿verdad? Y vamos con las gramaticales. Las gramaticales, ¿cuál es la clave? Que utiliza el verbo haber, hacer y ser, siempre en tercera persona, pero en singular. En singular, recuerden que se refiere a ¿cuántos? Muchas personas. A muchas personas. Ajá, dice, ya es muy tarde. Entonces tenemos el verbo ser, ¿verdad? Y dice que está en tercera persona, pero en singular, ¿verdad? Hace el verbo hacer mucho tiempo de ese asunto. Entonces también está cumpliendo que el verbo está en tercera persona y también está en singular. Habla muchas personas en el lugar. Tiene el Perdón. verbo haber. Ajá, había muchas personas en el lugar, verbo haber, ¿verdad? También está cumpliendo que el verbo está en tercera persona y en singular. Ujú. Esto es recomendable tal vez que ustedes hagan fichitas. Hay momentos en que uno transcribiendo memoriza un poquito, ¿verdad? Y en fichitas ustedes pueden estarla repasando, ¿verdad? Igual con el tema del verbo. Es recomendable que ustedes hagan fichitas para que estén repasando. Inclusive las personas que trabajan en el bus pueden ir repasando como esas fichitas, ¿verdad? Un bus a veces dura 30 minutos, 35 minutos, entonces es un tiempo que pueden repasarlo en estos, no sé, 3 semanas, creo que es que faltan, ¿verdad? Entonces, ahí como que es un tiempo que ustedes pueden aprovechar. Profe, Ujú. me queda una duda ahí. Es que dijeron que singular hablan de muchas personas, pero tengo entendido que es plural. Ajá, Singular es una sola. sí, singular es de una sola y Ah, ok, plural ok. es de muchas. Lo Ok. dije al revés. Sí, plural es de muchas. Ah, Singular es exactamente, una. sí. Ah, Ajá. ok, Sí, no sé si fue ok. que te lo dije al revés. Sí, sí, se me hizo un Ah, ok, chispero. perdón. No, Gracias. plural se refiere a muchas. Y ves que aquí dicen, mandaron, llaman, ¿verdad? Para hacer la aclaración. Plural, muchas personas o más de una, más de dos. En el caso de singular, ¿verdad? De las oraciones impersonales gramaticales, siempre en tercera persona singular, se refiere a una, ¿verdad? Es incorrecto decir habían muchas personas en el lugar. Forma correcta, hubo muertos, habrá fiestas, había pocos niños. Forma incorrecta, hubieron muertos, habrán fiestas, habían pocos niños, ¿verdad? Bueno, es una cosa ahí también en la parte oral, ¿verdad? Que a veces cometemos ese tipo de errores. Ok, ok. Aquí va la oración impersonal con C, que es la que se decía anteriormente que no podíamos confundir con la oración pasiva con C. ¿Cuál es la diferencia? Que la oración pasiva, si se refiere, está el verbo está activo, ¿verdad? Y se refiere de forma general. En el caso de la impersonal con C, el verbo está en tercera persona en singular, ¿verdad? Vive, come, vive aquí otra vez y trabaja, ¿verdad? Entonces, aquí se vive bien, en esta semana se come mucho, en Costa Rica se vive en paz, en esa oficina se trabaja mucho, ¿verdad? ¿Listas? ¿Sí estamos bien por ahí? Sí, pero Sí, Sí. Ujú. Ahí, como les decía, les recomiendo hacer fichitas,
revisar el documento que ahorita les voy a enviar. Es más, se los voy a enviar de una vez para que les quede. Nos volvemos a conectar el viernes, ¿verdad? Para repasar. Ujú. Lo pueden realizar este documento y el viernes ustedes ven en cuántas han fallado y en cuántas no, en cuántas están bien, si entendí bien el tema o fallé en la mayoría, pero ahora sí lo entendí, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? De que esos repasos nos sirvan para terminar de consolidar el tema. Ahora bien, ahora sí vamos con las oraciones compuestas. Las oraciones compuestas, como ustedes lo decían, cuando a uno le hablan de compuesto, uno dice, bueno, son dos elementos, ¿verdad? Que se componen. Y efectivamente, este tipo de oraciones es algo así. Dice, las oraciones compuestas tienen más de un sujeto y más de un verbo. En algunas de ellas aparece el modo subjuntivo. Profe, Ujú. bueno, en la pantalla no está No se ve. compartiendo. Ok, gracias. Es que a veces queda como el anterior. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, Ok. Dice, las oraciones compuestas tienen más de un sujeto y más de un verbo. En algunas de ellas aparecen el modo subjuntivo. Se clasifican de la siguiente manera: yuxtapuestas, coordinadas, subordinadas. Ok, chicos, hoy estamos 29, ¿verdad? Hoy es lunes 29. Nos quedaría la semana de hoy, 30, 31. El próximo viernes sería 2 de septiembre, ¿verdad? Que es el día que quedamos de volvernos a reunir. Y aún nos queda el 5 de septiembre, ¿verdad? Podríamos hacer otro repaso el 9 de septiembre como para terminar. Entonces, ve que nos queda el repaso de viernes, ¿verdad? Para los que puedan unirse, la clase normal, ¿verdad? Según el horario del 5 y nos podría quedar otro repaso ya sea para el 9 o para el 10. ¿Verdad? Entonces, para que ustedes no se preocupen y eso sí, ¿verdad? También mucho depende de ustedes, ¿verdad? En cuanto, den ustedes, dediquen tiempo, ¿verdad? A toda esta materia. Ok. Entonces dice que las oraciones yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Vamos a ver, las yuxtapuestas. Ujú. Las yuxtapuestas, estas oraciones se unen por signos de puntuación, coma, punto, coma, dos puntos, punto seguido, ejemplo. Y vemos los ejemplos. Sintió dolor en su vida. Vean que ahí ya tenemos una oración. Ahí ya tenemos una oración. Sus parientes la abandonaron. ¿Está compuesta esa oración, chicos? ¿Sí? Ok, aquí tenemos un verbo, dolor, y acá tenemos otro verbo, ¿verdad? Y está unida por un signo de puntuación. ¿Es cierto? sí, la cojo. Exactamente. Por lo tanto, es una oración compuesta, yuxtapuesta. Vamos a ver la siguiente. Lo invitamos a, a la celebración. Vea que ahí ya tenemos una oración, ¿verdad? Tenemos el verbo invitamos, ¿verdad? De forma en plural. Y también tenemos la otra oración, venga con su hermano. Ve el verbo venga. Entonces, en este tipo de oraciones, como lo decía al principio, tienen dos verbos.
¿verdad? Y también está separada, eso creo que es un punto, ¿verdad? Porque inicia con, la siguiente oración inicia con mayúscula, ¿verdad? Entonces también hay un signo de puntuación acá. A las oraciones yuxtapuestas se le conoce también como oraciones por yuxtaposición, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, Ok. Las oraciones coordinadas, estas oraciones se clasifican según los nexos que tengan. Coordinadas copulativas y ni. Coordinadas disyuntivas o u. Coordinadas adversativas son las que llevan algún tipo de conjunción adversativa. Más, pero, empero, si no, sin embargo, antes bien, no obstante, al contrario, aunque. Como es la oración, como que decimos algo, pero al mismo tiempo estamos contradiciendo, ¿verdad? Coordenadas distributivas, uno, pero, cerca, lejos, este, aquel, aquí, allá. Ahora, las subordinadas, una oración subordinada siempre depende de una oración principal y hay tres tipos. La subordinada sustantiva, que puede funcionar tanto como sujeto como complemento directo, la subordinada adjetiva y la subordinada circunstancial. Ejemplos de oraciones coordinadas, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de, de este tipo de oraciones, ¿verdad? Vamos a verlo. Dice la copulativa, que era la que estaba unida por ¿cuál? Por i, e y ni, ¿verdad? Entonces dice, trabaja mucho y construyó su casa propia. Y vivió dolor y sintió impotencia ante tal situación. No esperó que venga ni espero su atención, ¿verdad? Las disyuntivas expresan ideas que no pueden realizarse al mismo tiempo. Están unidas por las conjunciones u o u. Entras o sales, vienes o te quedas, o aclaras tu situación o oscurece tu reputación, ¿verdad? Entonces, em, son situaciones que no se pueden realizar al mismo tiempo. O entras a la clase o sales, ¿verdad? Pero no puedes hacer las dos cosas porque interrumpes a tus compañeros. Entonces, es como algo así. Adversativas, la idea expresa en la primera oración limita lo expresado en la siguiente. Las damas mucho rogaron, mas de nada les sirvió. Pablo se casó con Luisa, aunque no la amaba. ¿Ves? Entonces es algo como adversativo, como que contradice. Aquí tiene el reporte, no obstante debe efectuarle unas aclaraciones. Don Remigio comprará, pero jamás vendía. Distributivas. Estas oraciones se refieren a alternativas respecto a aspectos temporales o espaciales. Se forman con repetición de palabras iguales o parecidas. Uno ganó, otro perdió. Uno nacía, otro moría. Uno nacía, otro moría. Ahora, ahora trabajan, ahora descansan. Ahora las encuentro, ahora los pierdo. Aquí, allí. Aquí van los jueces, allí van los acusados. Aquí compró la ropa, allí compró la comida. Este lo logró, aquel fracasó. Este hombre fue fantasía, aquel no tuvo tanta fama. Y nos quedan los ejemplos de oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas sí tenemos que tener muy claro que era un sujeto, que era un adjetivo y que es el complemento directo para poder identificarlas, ¿verdad? Ok, chicos, chicas, vean, nos quedan casi 3 minutos.
Ustedes tienen que volverse a conectar a clases a las 8, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ¿Necesitan de un tiempito o podemos llegar hasta las 8? Ve, yo puedo llegar hasta las 8 en punto. Ok, perfecto. Pero de la reunión nos quedan 3 minutos. Entonces, si se acabaran, simplemente se vuelven a ingresar y ya ahí nos quedaría 10 minutitos que podemos aprovechar. Ok, para que sepan. Ok, entonces recuerden que el sustantivo es toda palabra o todo objeto mencionado. Pueden ser sustantivos propios, comunes, abstractos, contables, individuales, colectivos, ¿verdad? Para que recuerden que era un sustantivo. Por ejemplo, ciudad es un sustantivo como porque está nombrando algo de forma en general, pero si yo digo Cartago, ya es un sustantivo propio porque está nombrando algo específicamente, igual que el nombre de una persona. Si yo digo estudiantes, estoy dando algo en general, pero si yo digo Carolina, ya yo estoy especificando que cuál estudiante me refiero y ya ahí sería propio. Em, Abstracto es cuando yo menciono algo que tenga que ver más que todo como con sentimientos, paz, emoción, felicidad, tristeza. Ese sería el abstracto. Concreto es todo aquello que yo pueda tocar o percibir con mis sentidos. Contable son sustantivos que puedo contar como cartucheras, lápiz, teléfonos, computadoras, pero si yo te digo, vaya y cuenta el agua, cuánta agua hay, no lo podría contar, es un sustantivo incontable. Y me quedaría contable, incontable, sí, yo creo que por ahí ya, ok. Y los colectivos, que sería cuando yo me refiero en una sola palabra a un grupo de elementos, por ejemplo, ejército, cardumen, em, caserío, arbolera, ¿verdad? Son sustantivos colectivos. Muy bien, ahora ya recordamos que era un sustantivo, ahora vamos a ver este tipo de oraciones subordinadas que hacen función de sustantivo perdón, que hace este tipo de oraciones sustantivada en función de sujeto. Dice, en este tipo de oraciones hay un verbo principal y un verbo subordinado muy cerca del verbo subordinado. Se pueden encontrar los siguientes nexos. ¿Quién? ¿Quiénes? El qué, aquel qué, aquellos qué, aquellos qué, los qué, las qué, cuántos. Cuantos vengan a la fiesta disfrutarán mucho. Entonces vemos. Dice, se puede apreciar en esta oración, el nexo cuantos está bastante cerca del verbo vengan. Por lo tanto, se hace la pregunta al otro verbo, ¿quiénes disfrutarán mucho? La respuesta es cuántos